Bienvenidos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el momento en que ustedes estén mirando este es tu podcast, Escuchamos tu Fe. Y hoy nos encontramos con un invitado especial que vamos a dar el tiempo para que él mismo se presente. Pero, primero que nada, yo soy Brenny Barbosa y estaré acompañándolos hoy también. Entonces, mi nombre es Kevin Carlos, soy miembro de la iglesia de Jesús de los últimos días. Bueno, en el camino ya de la entrevista vamos a conocernos un poco mejor, así que mejor no lo voy a esperar tanto, porque hay expectativas. Ok, vamos con esas expectativas altas. Hey. Entonces, vamos a saber más de Kevin durante esta entrevista, podcast, como quieran llamarlo. Conversación le voy a llamar, esta charla. Entonces, él mismo mencionó que ella es miembro de la iglesia. ¿Cómo así es que usted conoció el evangelio? Bueno, sí, no sé por qué me cuesta explicar tanto, cómo sea, porque es que cuando yo digo que yo nací en la iglesia, pero no nací del convenio, porque mis papás se bautizaron, pero yo no nací en el convenio. Crecí, entré de la iglesia, pero me bauticé a los 12 años. Me bauticé a los 12 años, pero como siempre comento, no es que no estaba convertido aún en la iglesia. Yo me bauticé el 12 de octubre del 2003, 4 creo, pero fue por cumpleaños de mi mamá. Como tenía que regalarle, como no trabajaba ni nada, entonces dije, bueno, me voy a bautizar ese día para que mi mamá se alegre de que voy a ser parte de la iglesia también. ¿No? Después ya me dijeron que no debía bautizarme como regalo, sino por mí. Y luego ya lo compartí más adelante. Entonces, ¿usted se bautizó más que nada para complacer a su mamá? Se podría decir al principio. Pero sí le gustaba asistir a la iglesia. Claro, de hecho, yo creía lo que las personas le habían enseñado, compartido con usted. Adquirí los principios, pero no llegué a conocer a Jesucristo como lo conozco ahora. Eso fue la diferencia que puedo percibir ahora. ¿Y usted tuvo todas las charlas con los misioneros? Sí, yo recuerdo que me dieron las charlas, pero como todo joven, a veces no toda la información se queda al principio, pero sí sabía lo esencial, ¿no? Porque aparte del motivo de querer bautizarme por mi mamá, por su cumpleaños como regalo, porque quería formar parte ya, o sea, como se puede decir, un miembro formal ya. Un oficial. Oficial, quería oficializar mi relación ahí con Jesucristo. Bueno, entonces, ¿usted recibió ese apoyo por parte de su familia para unirse a la iglesia desde siempre? Sí, mi mamá siempre ha sido la que me ha llevado. Bueno, conocimos la iglesia gracias a mi hermano César. Él desde 11, 12 años conoció la iglesia, pero ahí más adelante los misioneros hicieron su trabajo con mi familia, entonces bautizaron a mis padres. Yo nací ahí nomás, y de ahí yo recuerdo haber asistido con mi mamá, sí, hasta los 12 años. Después ya me inactivé, de ahí volví a la iglesia a los 17 años. Pero cuando regresé ya no era el mismo barrio en el que yo había crecido, claro. Yo había nacido en otro barrio, en una rama. Ya se habían dividido porque se habían convertido ya en un barrio. Y cuando regresé no conocí a nadie. Como si fuera sí, otra vez. Me sentí extraño, pero conocí un grupo de jóvenes, de ese grupo de jóvenes, conocí a la que más adelante sería mi esposa. Interesante, ¿no? Sí, a los 17 años nos conocimos, pero me inactivé de nuevo, después de unos 6 meses por ahí me inactivé porque la razón era que yo me había convertido a los amigos y no convertido a Cristo todavía. O sea, si los amigos no iban a cristiano. Sí, exactamente. Porque cuando uno va creciendo en la juventud, cada uno tiene sus propios grupitos. Y no me gustaban mucho algunas cosas, o era muy, quería hacer otras. Pero después, yo recuerdo que así fueron a buscarme y yo me negaba y yo estaba detrás de todo eso. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué es lo que usted le hizo regresar? Porque dice que tenía 17 cuando se volvió a activar, ¿verdad? Se activó, se activó, iba a decir. Imagínate. Sí. Se activó cuando tenía 12, solo después de los dos. Sí, por ahí un mes más, un año más. Mi mamá dejó de asistir. Dejó de asistir. Y como ya no hay presión de quien te diga vamos a la iglesia, entonces ya no había presión. A pesar que mi hermano, toda su vida de ¿cómo se llama? En la iglesia siempre nos ha invitado, pero aún no está de acuerdo. Claro. Y iba así, un domingo no, hasta que me fui, dejé un domingo, dejé dos, y como no veía que no pasaba nada, nadie me decía nada, lo dejé. Y sin darme cuenta, ya habían pasado, 5 años. Y cuando volví a esos 17 años fue porque mi hermano me dijo, los famosos campamentos de hombres jóvenes y mujeres jóvenes. Ahí todo el mundo se activa. Todos se activan, ¿no? Entonces, hicieron un trabajo, me activaron, y estuve un par de meses más, nos fuimos de campamento. Fue el primero y último campamento de hombres jóvenes que fui. Y después me inactivé nuevamente y volví a la edad de 24 a 25, creo. Sí. Después de 8 años pasó, y 8 años. Dice que se volvió a activar cuando tenía 17,
porque Ay, sí. su hermano lo invitó a poder participar, ¿verdad? Sí, una actividad. Pero después se volvió a inactivar porque solamente fue por el campamento y no tenía ninguna otra. Sí, fue por el campamento, porque como eran personas nuevas, tenía que Me conocerlas. emocionaba. De ahí recuerdo que ya estaba el estaca también y ya nos íbamos para jugar allá. Pero cuando uno es joven, a veces, bueno, obviamente los varones maduramos después que las mujeres a veces. Y nosotros queríamos jugar. Y las mujercitas ya están, y otros chicos están ya, que se van formando los grupitos, ¿no? Entonces, como éramos menos, podía jugar, dije, ah, no. Ya no te joder. Sí, y me olvidé de ese. ¿Y qué es lo que hizo, quién le hizo querer volver a la iglesia después cuando tenía, dice, 24, 25 años? Ya. ¿Cómo fue eso? Cuando tenía esa edad de los 24 por ahí, casi para llegar, ese año 2016 recuerdo, unos meses antes de volver a la iglesia, sentí un fuerte deseo de volver a la iglesia, de la nada. Yo estaba haciendo mis cosas, yo había acabado mi carrera de técnico de enfermería, ya estaba trabajando, pero no de mi carrera porque necesitaba mi título, pero tenía mis cosas. Tenía lo que un joven de esa edad se puede decir que ha logrado muchas cosas, pero me sentía vacío. Sí, vacío, vacío. Yo podía salir con mis amigos, podía entrar, salir, todo, pero llegaba a mi casa y no encontraba un lugar así como, un lugar seguro. Y empecé a entrar como en depresión. Yo recuerdo que entré en un cuadro así complicado que no comprendía. Y yo recuerdo que en las noches salía con mi mamá y decía, ¿me puedes acompañar a salir una vuelta porque no me siento bien? Y ella me acompañaba, salíamos 11, 12, 1 de la mañana a caminar. Después regresaba y así. Y después era así el deseo de no sé por qué quería volver a la iglesia, no sé por qué. Y no me animaba tanto. Después me acuerdo que fue una charla de Haas con un amigo que todavía no era Haas, todavía era muy joven. Y la cosa que fuimos, se llama Luis, bueno, ahora está en otro país, tiene su familia allá. Entonces, no sé, así iba prácticamente, pero nunca me quedaba. Recuerdo que volví a ver esas personas que vi cuando estaba joven, pero cuando los vi, pasaron como si no me conocieran. ¿No? Entonces yo dije, de repente no me han reconocido porque han pasado 2 años. Dije, de repente, no lo dejé ahí. Y no fui de nuevo. Pero un día ya había pasado el año. ¿Cómo se llama? César siempre, mi hermano siempre me invita a la iglesia y después a la que su hijo cumple 18 años. Y él es Haas. Y era Haas, él cumplió Haas en octubre, pero él no era de salir mucho. Entonces yo decía, pues este chico ya tiene 18 años y puede salir, ¿por qué no sale? Entonces dije, como había una actividad de fútbol, porque iba a haber un campeonato en Estaca, él me dice, para ir a jugar, vamos a jugar el fútbol, y entonces lo acompañé a jugar, y por compromiso dije, bueno, pues ya voy a ir a la capilla ese día. Pero yo tenía otros planes, yo tenía que irme de campamento con unos amigos que tenía. ¿Lo canceló? Todavía no, estaba todavía en duda. O sea, estaba en que voy a acompañar a mi sobrino o me voy a mi campamento que ya lo había planificado, porque a mí me gusta salir. La familia, los amigos. Entonces, ya había planificado todo eso y de pronto comencé a sentirme extraño. Yo pensaba en el campamento y me sentía extraño en mi cuerpo. Pensaba en participar el sábado de la actividad y me siento tranquilo. Entonces, bueno, yo siempre he tenido la idea de que cuando uno siente algo extraño, porque en ese momento no sabía que era el espíritu todavía, de que hay que hacer el caso. Siempre ha sido bien Tengo una temeroso. pregunta. Usted menciona desde el comienzo que lo hizo, o sea, reunirse en la iglesia y todo, conocer a la mujer por su mamá. Luego después, usted tenía el ejemplo de su hermano mayor, que siempre lo invitaba a la iglesia, aun cuando de repente su mamá o usted no asistía, él seguía invitándolo. Sí. Pero ¿cómo era su relación con Dios? ¿Usted llegó a tener una cuando era más joven? ¿Sintió o tuvo un testimonio de que él realmente estaba ahí para usted? Ahora que lo mencionas, yo he tenido, bueno, como todos siempre hemos tratado de buscar la verdad. ¿No? Hay unos que crecen dentro del evangelio, que son del convenio, pero eso no quiere decir que tampoco tengan que buscar la verdad, ¿no? Entonces yo estaba en una búsqueda también de joven. Yo recuerdo que por un tiempo me autodominé, me acuerdo, agnóstico, ¿no? Porque decía, no creo que haya un ser superior o algo, pero yo mismo me contradecía, porque cuando necesitaba algo, yo siempre miraba al cielo y le decía, por favor, ayúdame. Y para qué, no sé, en ese momento yo sentía cierta conciencia, no, pero yo recuerdo que yo pedía a alguien, yo le pedía algo en mi cabeza, que si llegara a pasar tal cosa que quería, ¿cómo se llama? Yo iba a cambiar. Y curiosamente pasaba, pero como uno es, bueno, un terrenal, no cambiaba. Se olvidaba las promesas, ¿no? Yo recuerdo un meme de que cuando pide dónde están las llaves, la encuentra y dice, no te necesitas. Pero en realidad era así.
como que tenía una contradicción conmigo mismo siempre, porque los principios de la iglesia, aunque yo no me acordaba de niño, es algo con lo que tú creces, ¿no? Los valores que tú creces, hay cosas que tú no te olvidas. Ahora, cuando me bauticé, a pesar de que fue como para darle un regalo a mi mamá y así, pero yo recuerdo mi bautismo claramente cuando me confirmaron como miembro de la iglesia, que cuando me pusieron las manos y me confirmaron, yo sentí claramente como algo entró así. Lo que vos. Entró así. Y toda mi espalda sentí todo mi cuerpo como me elevé, es una experiencia que ahora ya comprendo que cuando uno tiene experiencias con el espíritu es difícil olvidar. Tal vez en mi juventud, ahora que soy más adulto, como son recuerdos, sí, tengo 23, 12, son cerca de 12 años. No, más, 20 años. Son 20 años de diferencia. Claro, ya, no, la memoria ya a veces es selectiva, ¿no? Entonces, sí. Pero esas experiencias de espirituales yo las tengo marcadas y siempre recuerdo. Ahora tal vez puedo decir que no tengo una relación, quizás sí la he tenido en ese momento, ahora que no recuerdo. Reconocía. Pero ahora que me haces esta pregunta, sí yo recuerdo en mi confirmación que sentí eso, y me sentí ligero, incluso cuando salí del agua me sentí como una pluma. Era flaco también, pero no tanto como para flotar. Pero ¿cómo se llama? Sí, son experiencias espirituales, la verdad, que menciona, gracias por hacerme recordar eso. Tal vez en una relación no tan firme como la que tengo ahora, pero tal vez sí tuve alguna relación, porque no solamente era sentir. También el punto de el reconocer a veces es un poco complicado. Sí. Porque damos por sentado muchas cosas. Y a cada uno sale de diferente manera. Entonces, exacto. ¿no? Para mí, cuando yo siento que veo el espíritu, me quema en el pecho y más, y no lo digo, a veces me pongo a llorar porque es la manera en que yo puedo percibir cómo me habla. A mi esposa, cómo se me habla por sueños. Porque cuando se habla así, despierto se olvida. Al menos por sueños sí se acuerda, porque se levanta y me dice, o digo, grábalo. Y entonces ahí le consultamos a mi suegro, que él es el José de la familia, ¿no? Interpreta todos los sueños, todo lo que pueda. ¿No? Entonces, eso básicamente. El José peruano. De familia. Tiene su barrio, sí. Entonces, sí, básicamente ha sido así mi experiencia con. De ahí, volviendo al tema de cómo regresé, bueno, ese día yo dejé el campamento, le dije, no sé por qué razón, le dije a mis amigos, ¿saben que no vayan tampoco? No vayan, le dije, no, así de frente, no vayan al campamento. Íbamos a ir a Chosica, de Chosica nos íbamos a ir un pueblito más adentro donde había unas cataratas que habíamos visto por internet. Te llevas a Chosica 2 horas a la ciudad 2 horas caminando, sí. Era una aventura. Entonces dije que no, me fui a la actividad y en esa actividad de ahí, subiendo a la escalera, vi a alguien que había conocido cuando en temporada que estaba joven, ya te imaginarás a quién. Fue de todas las personas que reconocí y yo lo primero que hice fue encararle así esa espalda. Y ella volvió así con una cara para meterme pero se dio cuenta y dije, ¿quién será este? No me había reconocido tampoco. Porque yo tenía mi barba más larga, tenía una colita, tenía afeitado por acá, o sea, era otra persona. De los 17 años había pasado 8 años. Era como el hincha israelita. Algo así. Pues. Y no había reconocido, no me reconoció. Y dije, bueno, entendí, pero felizmente no me golpeó también. Entonces, después ya cuando me analizaba, yo le dije, ¿no te acuerdas de mí? Le digo. Y me mira y dice, no. Y yo le doy mi nombre, ¿no? Y me dijo, ¿qué eres tú? Me dijo. Porque yo, en el tiempo que nos conocimos, yo pues era la mitad de lo que era yo soy ahora. Pues. Y después, esa amistad que tenía con Melissa, que es mi esposa, ¿cómo se llama? Es como si ayer no hubiéramos hablado y el día siguiente no hubiera pasado nada. Esa confianza teníamos nosotros, esa amistad teníamos de antes. Entonces, es como si no hubiera pasado el tiempo. A diferencia con el otro grupo que también estaba ahí, simplemente eso. Mi esposa en ese momento había cumplido un mes recién regresada de la misión. Un mes. Ya de eso ya había pasado un mes, entonces ya como ya estaba entrando al mundo. Entonces. Sí, o sea, después de 18 meses de estar separados, me refiero claro, a ella como misionera. Ya cuando llega el mes, pero fuimos amigos solamente, ¿cómo se llama? Ella sí me ayudó bastante. Recuerdo que ahí, la actividad, solamente fue la apertura y nada más. Al día siguiente fui a la iglesia por compromiso. Porque dije, como va a haber un campeonato, y yo dije, bueno, si voy a participar y no quiero quitarle la oportunidad a alguien que está activo. Dije, no lo voy a sentar a alguien, quizás, porque yo voy a ir, no me gustaría. Entonces voy a asistir el domingo para justificar al menos mi participación. Sí, para que justifique mi participación, en fin. Y ese día, mi hermano estaba contento. Él fue el primero que se alegró. Y yo le dije, bueno, si quieres que asista, me hizo una camisa blanca. ¿Y le compró una camisa? Al día siguiente me trajo una camisa. Oh. Y él para que él siempre ha sido un gran apoyo. Me van a llorar, pero no voy a llorar.
pero sí, para que siempre ha sido un gran apoyo en respecto eclesiástico. Después de ello, el mismo domingo que me regresé extraño porque recuerdo que la maestra, y bueno, en ese tiempo, es la que ahora es mi suegra, era la maestra de Haz, y comenzó a decir un montón de cosas que yo no comprendía porque el tema del evangelio tiene un lenguaje, ¿no? Entonces, como uno conoce, es por eso que se les pide a los maestros, a los discursantes, que puedan usar términos que todos podamos entender. Sencillos. ¿No? Y después ya con el tiempo, ya con más cancha, ya puedes usar otras palabras. Pero de todas maneras, no entendí, ya estaba así. Incluso yo había borrado mi Facebook porque yo quería empezar de nuevo algunas cosas. Borré mi Facebook y me hizo crear un Facebook. Pero para agregarte al grupo de hash, de la clase y todo lo demás. Entonces ya me voy a crear de nuevo. No tenía nadie, ni un amigo, era yo solo, pues ya me agregué al grupo, no importa. Dije, voy a usarlo nada más por compromiso. Al principio todo era por compromiso. ¿No? Después cuando regreso a casa, y papá siempre lee periódicos, un señor siempre trae todos los días desde ese tiempo. Y no sé cómo estoy leyendo yo el periódico, algo me llamó la atención. De todo el periódico había un cuadradito así, de dos párrafos chiquitos, que había iniciado las lluvias y los huaicos, y justo uno de los lugares que había iniciado era en el lugar que llevamos nosotros. Para mí fue impactante porque, ¿cómo se llama? Luego ya más adelante, en ese mismo año, fue cuando ocurrió en Sosica que hubo los huaicos que eran terribles, que se llevaron casas, que compraron carreteras, todo lo demás. Todo había iniciado en ese lugar. Entonces para mí fue como que ese sentimiento que tenía, que yo le decía corazonada en ese momento, era una advertencia. Pero era tan fuerte que sinceramente el pensar en ir sí me estremecía el cuerpo. Entonces yo dije, ¿qué está pasando aquí? No entiendo, ¿qué cosa está pasando? O sea, ¿qué cosa es lo que me ha pasado? Y ahora que leo aquí, algo está pasando. Entonces mi hermano me dijo, habla con el obispo. Sí, de frente me dijo, habla con el obispo. ¿Usted no lo conocía? Yo no conocía al obispo. No, y yo... ¿Qué es lo que conoció usted? Nada. Él sí conocía a mi familia, pero yo no sabía quién era el obispo. Pero ya después nos enteramos que sí, al obispo, que ahora es mi suegro, lo conocían desde joven, cuando yo era joven. Pero la cosa es que yo fui a hablar con mi obispo, yo fui y le comenté, tal y como estaba comentando, el proceso que estaba teniendo, y él me dijo, lo que tú has sentido, me dijo, ha sido la voz del Espíritu. Algo bueno habrás estado haciendo en ese tiempo para que te había establecido. Dije, y me quedé pensando, sí, el Señor por algo, dije, no, me estaba preservando. Porque si no me hubiera ido, yo no estaríamos ni conversando, ¿verdad? Entonces, para mí eso fue un punto crucial, y después conversando con algunos hermanos, con el hermano Tierras de mi barrio, yo recuerdo que cuando me vieron, las personas adultas me vieron, y todos me vieron porque César me presentaba, es mi hermano, y mi hermano es moreno, y yo soy blanco, entonces, y todos pensaban que Ángel, que es su esposa, pensaban que ella era mi hermano, al revés. Entonces, y sí, el hermano Tierras, recuerdo que él me dijo, recuerdo que él me saludó y me dijo, yo sé por qué estás acá, me dice, así de la nada. Seguramente has tenido una experiencia cercana a la muerte, se llama. Porque eso mismo me pasó a mí. Y tú vas a ver que de aquí ya no te vas a ir. Se identificó. Así me dijo. ¿Y cómo se llama? Y de verdad, pues de ahí no me fui. Me quedé de la salida. No lo sigo, pues no las ahorita, no voy a seguir, ¿no? Todavía, porque ya como... Entonces, ese fue un proceso, ¿no? Ahora recién, a partir de los 24 años, me tomó un proceso largo porque empecé a dejar amistades, lugares que visitaba, hábitos. O sea, fue mi lenguaje, las cosas que tomaba, las cosas que leía. Fue un proceso bastante largo, pero no fue tan difícil. ¿Cuál fue para usted su motivación? Porque dejar muchas cosas en las que estamos acostumbrados no es fácil. No. ¿Qué era lo que lo motivaba a seguir adelante? Lo que me motiva más grande es que yo sentí que Dios me salvó en ese momento. No comprendía por qué, no entendía por qué estaba pasando, pero sentí que por algo me estaba presentando. Luego de cuando pasó, la prueba más fuerte que yo tuve fue estando a las semanas, porque yo constantemente iba con los hijos para comentarles las cosas que yo sentía que no entendía. Yo recuerdo que fue un día crucial, que fue el cumpleaños de una hermana, la hermana Liberata, no recuerdo bien la fecha, pero sé que fue su cumpleaños, porque ese día yo recuerdo que tenía que hablar con alguien, porque estaba tratando de dejar ciertas cosas, pero no podía, pero tenía que tomar una decisión sí o sí. No necesitaba que alguien me escuchara. Yo recuerdo que ese día justo de todo el grupo, la quien más tenía confianza era Melissa. Entonces, yo quise conversar con ella, pero como ya nos habían empezado a fastidiar en el barrio, porque, ¿no? Entonces, como que ella quería tratar de evitar que relacionarnos tanto para que no la fastidie. Pero en ese día yo le pedí, pues, que si por favor podíamos conversar. No sé si para eso tan serio, no sé, pero me dijo que porque tenía que hacer sus
justo era ese de Pampa. Y nos sentamos en los claveles, en nuestra avenida. Y justo el día que estábamos sentados conversando, pasaba toda su familia. Todo pasaba, todas las personas que la conocían a Melissa pasaban y decían, pasaban y, hola, sí, y paraban. Y justo ese día recuerdo que yo le comencé a contar mi historia, cómo me sentía en sí, porque yo recuerdo que cuando estaba fuera de la iglesia, cuando sentía ansiedad o algo, yo iba a comprar un cigarro. Y en ese momento era como mi escape. Pero yo no quería volver a eso porque me sentía muy estresado. ¿Hace cuánto atrás lo había dejado? No, estaba ahí. Y la última vez estaba sí, estaba en ese proceso, porque yo volví a la iglesia el 14 y una semana antes era cumpleaños de un amigo, que es el 6 de enero por ahí. Fue la última vez que probé algo, ¿no? El cigarro en su pieza. Y yo volví el 14. Y yo había decidido ya dejar todo. Ya no quería, pero dejar los hábitos de un momento a otro no es fácil. Entonces yo conversé con ella y yo me recuerdo que le comentaba, porque yo no quería volver. O sea, yo estaba luchando conmigo mismo para no volver a lo mismo. Entonces yo recuerdo que ella, con toda la amabilidad del mundo, con toda la experiencia de haber llegado a la misión, me habló con un montón de palabras eclesiásticas que yo no entendí. Lo confundió más. No, lo más curioso y algo que yo le digo a mi esposa, ya es que siempre conversamos, yo no entendí nada, le digo así de verdad, pero yo sentí que el espíritu habló, porque mi espíritu sintió paz. Porque todas las cosas que tú me decías de Dios, yo no, mi cuerpo no lo sentía, pero sí mi espíritu, y poco a poco fue como ese dolor que se va desinflamando, o ese globo que se va desinflamando. Alivio. Sí, y yo recuerdo que ese día, dentro de mí, yo prometí que la iba a ayudar a ella en lo que ella necesita. Solamente éramos amigos, ¿ya? Pero yo prometí porque yo sentí que me ayudó en ese momento. Y dije, voy a prometer. Entonces ya en ese proceso, ya nosotros fuimos siendo amigos. Bueno, éramos amigos, buenos amigos, y seguíamos siendo amigos. Entonces, ese fue mi proceso de haber vuelto a la iglesia. Yo lo encuentro ahí nomás porque sé que hay otras preguntas. Ella fue parte grande de... Sí, fue una pieza fundamental. Fue mi hermano, bueno, fue Alain quien me empezó a representar a Alain, fue mi hermano, fue mi obispo, fue César, bueno, fue Melissa, perdón. De ahí fueron los líderes en el tiempo que era Ramón, el hermano Tierras, fueron varios hermanos que conversaba con ellos y para que a mí siempre me ha gustado conversar y hablar además. A veces hablo mucho, no es por la otra persona, pero siempre me ha gustado conversar así. Y yo, como era nuevo, todo era nuevo para mí, era como niño en la dulcería, ¿no? Yo todo lo que escuchaba, lo que decían los hermanos, yo estaba que absorbía toda la experiencia, ¿no? Y me ayudaron bastante, me moldearon de cierta forma y pude comprender poco a poco la importancia, ¿no? Porque todos hablaban con un léxico de evangelio. Sí. Yo recuerdo que en una actividad hicieron preguntas del libro de Mormón y yo estaba perdido. Y ya me vamos a perder. Ya me vamos a perder, ¿no? Entonces dije, no, voy a leer para que la próxima que haga una actividad yo voy a ganar. Y de verdad me puse a leer, como yo sufro de insomnio. Pero a mí nadie me venía a humillar. Entonces yo sufro de insomnio y me puse a leer, ¿no? Empecé con el libro, yo le pregunté a mi hijo, ¿con cuál de los libros debo empezar? Y él me dijo, empieza con el libro de Mormón. Y empecé, y yo le dije a Melissa, ¿y no me puedes regalar un libro de Mormón? Porque yo no tengo, no sé dónde ver. Y me dio, entonces habló con los tienes por ahí y me dio, y yo le digo, ¿qué? ¿Y no me lo vas a firmar? ¿No me vas a dedicar? Le digo, qué feo, no quiero nada. No quiero nada. Y me escribió, ahí tengo mi libro de Mormón. Y para que ese libro de Mormón lo leí en 3 meses. Todas las noches. Leía. Entonces cuando acabé la lectura, ¿ahora qué hago? Le pregunté a mi hijo, ¿qué puedo leer ahora? Ya, leí el libro de Doctrina y Convenios. De Plegaran, pues, ya vi. La siguiente semana, dijo, ¿ahora qué leo? Porque ya me la acabé. ¿Y lo leía por leer o lo leía por Al principio lo leía por leer. Porque quería tener la información para poder ganar en los concursos. Pero después, cuando llegué a la mitad del libro, porque yo recuerdo cuando le conté a Mexi, y ella me preguntaba, ¿en qué libro? Y ella pasé segundo Netflix. Me felicitó, dice, porque casi la mayoría no pasa segundo Netflix. Se queda ahí nomás. Entonces, cuando llegué a Mosía, cuando el rey Benjamín estaba en su discurso, y él comienza a hablar al pueblo, y estaba sentado mirándolo ahí. Porque cuando uno lee, le llega un momento en que se transporta, ¿no? Y yo era en mi imaginación vuela mucho, entonces yo estaba sentado viéndolo también, y yo recuerdo que cuando terminó el discurso, lo primero que hice fue hablar con mi mamá. Dije, mamá, tú también estás en la iglesia, ¿no? ¿Tú conoces a Reina de Familia? ¿Te acuerdas lo que dijo? No, te voy a explicar. Le comencé a contar. Y así era casi en todos mis tardes. Terminaba de leer y le iba a contar a mi mamá. Terminaba de leer y le iba a contar a mi mamá, porque con ellos parábamos prácticamente en la casa. Y luego, ¿cómo se llama? Empezó así. Yo, cuando tenía un sentimiento nuevo, lo primero que hacía era hablar con mi obispo. Hablaba con mi obispo, siempre.
Y yo recuerdo que ahí empecé a ganar un testimonio del libro de Mormón. Y después cuando ya cuando él deja el reinado, porque él dice que no quería ser rey porque quería predicar, y comienza a organizar a los jueces y lo demás, dije, escucha, ¿cómo no hay un alma acá en Perú, no? Que organice bien las cosas y poco a poco fue así. Luego ya conocí a Abinadí. Bueno, Abinadí para mí es uno de los profetas que me ha ayudado bastante en cuanto al liderazgo, porque el sacrificio que hizo, a pesar de estar rodeado de los enemigos, pero ese sacrificio fue uno que lo escuchó, que fue alma padre también. Sí que me estoy cambiando, pero de todas maneras es algo que a mí me ayudó bastante. Entonces, haber leído al principio solamente por información, luego se convirtió en una lectura que me gustaba mucho. Disfrutaba. Sí, lo primero que hacía era compartirlo. Cada vez que aprendía algo nuevo, algo que entendía, lo compartía. Y yo recuerdo que a Melissa yo le escribía, oye, mira, he leído eso, ¿qué te parece? Y ella me hacía una pregunta y yo le respondía, pero con lo que yo entendía. Entonces mi esposa me decía de que de cierta forma eso era lo que llamó la atención, de que mis respuestas no sean tan genéricas, sino que sean analizando la situación. Y a veces ella por probarme me mandaba así preguntas y yo le respondía, ¿no? Porque, ¿no? Y eso es lo que después llegamos a sostener ya una conversación más elevada. Claro. Ya no era conversación de cosas, sino ya mis conversaciones ya eran del Evangelio. Y sin darme cuenta bueno, como dicen, uno empieza en el Evangelio primero por deseo y después, ¿no? Y pues así. Me han venido a la pregunta, iba a decir. Me han venido a la cabeza dos preguntas. A ver. Usted dice que estaba leyendo al comienzo porque, bueno, por la información. Y después empezó a sentirse bien, pero muchas veces, normalmente cuando hablamos del libro de Mormón, invitamos a todas las personas a preguntarle a Dios, para que ellos tengan por sí mismos la respuesta de Dios, no del testimonio prestado a alguien más. ¿Usted cómo es que descubrió o cómo es que usted confirmó por sí mismo que el libro de Mormón era verdad? ¿Cómo lo entendí? ¿Le preguntó a Dios o solamente lo sintió? Lo sentí nomás. No, ni siquiera es que hay preguntas que ya no son necesarias. O sea, ya no es necesario preguntarlas. Tú ya las sentiste y ya pasaste a preguntar. Entonces yo me sentí así. Fue por añadiduría en realidad las cosas. Pero sí, luego ya cuando empecé a asistir a institutos por mi cuenta, empecé al hermano Bernal, me acuerdo que es el que estaba enseñando. Yo entré a sus clases y ¿cómo se llama? Y comencé a buscar más información. Yo soy proactivo en ciertas cosas. Cuando ya lo que me interesa mucho, yo siempre estoy ahí leyendo, compartiendo, buscando a alguien que no para debatir, sino para poder sostener una conversación. Entonces, en ese tiempo era mi esposa con el que normalmente, era mi esposa, éramos amigos aún, y conversamos bastante el tema. Incluso empecé a fastidiarla con cosas del libro Mormón. Pero recuerdo que yo empecé de compromiso en lectura a disfrutarlo. Yo leía, ¿cómo se llama? Por ejemplo, cuando Nefi, tus hermanos lo confunden con Labán y se van corriendo, a mí me dio risa. No sé, era así. Que salían y padre Nefi, no soy yo. Después también lloraba mientras que leía. Ya era otra cosa, ¿no? Ya lo comencé a adoptar. Yo soy muy malo para recordar exactamente el versículo que estuvo en tal libro, no, pero sí, a veces lo parafraseo. Hay escrituras que sí las tengo grabadas en mi mente. Porque como si empecé a tener mis propias pastillas de la escritura, ¿no? Cuando pasaba esa sensación, pasaba a mi mente esa escritura para poder controlar. Bueno, fue un proceso bastante bonito. Usted se empezó a llenar de todo. Y eso fue lo que me ayudó a llenar ese vacío que tenía y había dejado todo eso. ¿En qué momento lo sintió? No me di cuenta. Solo pasó. Cuando se dio cuenta ya estaba. De ese punto que comentaba que hablaba con Melissa, de ahí para adelante yo decidí que iba a dejar todo atrás. Y continué, sin mirar atrás. Yo no me volví a hacer. Entonces, yo continué nomás. No quería convertirme en sal, entonces yo quería seguir avanzando. Entonces, y así, sin darme cuenta, ya pasó más en el tiempo. De ahí, o sea, fue un proceso realmente, yo lamento bastante no haberme dado cuenta. Porque después, todo varón tiene el mandamiento de ir a la misión, ¿no? Y hay una fecha límite, ¿no? Entonces, lamentablemente yo me di cuenta muy tarde. Estaba próximo, mandé mis papeles. Y yo recuerdo que cuando volví, algo que siempre debemos recordar nosotros que somos miembros de la iglesia, es que la oposición existe. Y si existe la oposición es porque sabes que estás avanzando y Satanás quiere frenar. Una de las oposiciones más grandes a veces lo puedes encontrar en tu familia, ¿no? Como dice Jesucristo, ¿no? Que al cuñado lo va a poner contra la tía, que eso, ¿no? Yo decía, cuando leí esa parte, dice, ¿cómo es posible que Jesucristo pueda hacer que todos se peleen? No es que se peleen, sino que
El que entiende a Jesucristo, él va a tratar de seguirlo. Y el que no comprende va a tratar de frenar de alguna forma. Entonces tenía bastante posición al principio. Pero después, la mejor forma de demostrar a los demás que están en lo correcto es compartir. ¿No? Nunca deja de compartir. Aunque dicen que a veces uno no es profeta en su propia tierra, pero eso no es justo. Porque mi hermano ha luchado 20 años para con invitación siempre yo le decía aquí. Entonces, yo recuerdo que estábamos sentados en la mesa almorzando un domingo y yo de la nada le dije, quiero irme a la misión. Y todos, pero se sintió un silencio, se pausó así el tiempo, como si hubieran puesto pausa el video. Y después regresó el sonido y me miraron. Mi hermano estaba contento por lo demás. Y no sabía cómo, yo pensé que solamente con querer ir a la misión era todo, no tenías que hacer proceso, tenías que ir a hacer el examen médico. Sí, no, si yo quiero ir ya te vamos, no, si no tienes que hacer un proceso, ¿no? De los médicos, que los dientes, que la visa, entonces me decidí un poquito así, entonces ya había pasado el tiempo, había hecho mis papeles, abrí mi carpeta, pero de ahí pasaron circunstancias que ya no pude. Sí me lamento bastante, ya me arrepentí de ello también. ¿No? Yo me arrepentí de ella. Pero sí, ahora no puedo evitar sentirme, ya no me siento mal conmigo mismo, pero pensando en qué hubiera sido. Sí, quizás hubiera sido mejor de lo que soy ahora. Esa experiencia bueno, porque uno dice que en la misión conoce más a Jesucristo porque dependes netamente de él. En el mundo, a veces tratas de depender de él, pero hay cosas externas que no te dejan. No es así. Pero ¿cómo se llama? Yo quería preguntar. Sí, suelo divagar muchas veces y... ¿La primera pregunta era? Tú ya sabías. Sí, ya te acordé. Estuvimos en esto. Sí. Bueno, había preguntado en qué momento había descubierto que no era verdad. Sí, te lo respondí, pero yo, sí, lo malo. Mira. Yo empiezo con algo y después pasa que mi esposa a veces reniega conmigo. Pero dime cuál es la respuesta, porque yo divago mucho, ¿no? Bueno, entonces tengo otra pregunta. Con esta hermana... ¿Podría presentar quién es? ¿Y a qué edad ustedes llegaron a casarse? Claro, bueno, es que con ¿Cómo fue el proceso? El proceso. Nos conocimos a los 17 años, siempre decimos que nos conocimos a los 17. Y todos piensan, que de amor de juventud, no. Nos conocimos a los 17, éramos buenos amigos. Y como a veces cuando converso con los jóvenes, aunque es una edad que estás en hombres y mujeres jóvenes, no es una edad para estar de enamorado, de novio, porque no es normal. Entonces también nosotros nos llevábamos muy bien, pero nunca pasamos la barrera de la amistad, porque sabíamos que las cosas no eran correctas. Luego me activé, volví, nos conocimos, seguíamos siendo amigos. De ese punto en el que mencionaba que me ayudó bastante con respecto a mi decisión. Solo es importante en tu vida. Sí, fue bastante importante. Y de ahí yo decidí ayudarla. Entonces cada vez que ella necesitaba algo, ella era repredejada en ese tiempo, ella necesitaba algo, ella estaba estudiando y a veces no tenía mucho tiempo y yo iba. O salíamos, ella me decía, vamos a salir con los elders. Y yo decía, ya que voy. Y a veces tanto salimos con los elders que ya no le llamábamos a ella, llevábamos nosotros, a veces nos olvidamos de llamarle a ella. Pero de todas maneras era así el proceso de amistad. Y después recuerdo que en mayo ya nos dábamos cuenta que ya no éramos amigos nada más, que había algo así, algo extraño que está pasando. Pero ambos teníamos planes. Yo quería ir a estudiar a Argentina, a continuar mi carrera porque quería ser paramédico. Mi esposa quería ir a estudiar a la BYU en Estados Unidos, porque ella sentía la impresión que quería estudiar en la BYU, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso. Entonces, ella me dijo, yo recuerdo que me dejó bien claro que si ella llega a sentir una amistad, de la amistad si iba a sentir algo, ella se lo iba a alejar porque no quería arruinar la amistad. Entonces dije, bueno, lo tuve apuntado, entonces traté de evitar eso. Pero cuando ya empecé a sentir algo, yo también me reprimía porque yo no quería perder esa amistad, porque realmente se volvió algo muy importante para mí, pero me bastante. Y ella también tenía sus planes, yo no quería ser una piedra del tropiezo, ese es mi pensamiento, ¿no? Entonces, pero el Señor tiene otro plan para nosotros. Entonces empezamos así, a salir con nosotros directo un día, y estábamos practicando en estas fechas en mayo para la actividad de la madre, un tratamiento. Y entonces, sí, y yo me acuerdo que estaba con los jóvenes porque en ese tiempo yo estaba de consejero y estábamos ensayando y de pronto venía Melissa y me decía, ya vas a ir a ensayar con los HAS, pero estaba muy interesada en que vaya a los HAS. Y yo decía, pero sí, con mis jóvenes, digo. Y después del rato vino de nuevo y ya cuando la vi que me dio una sonrisa que dije, no, acá también puede estar pasando algo.
Entonces, aunque ella lo negaba al principio, después cuando ella también se dio cuenta que le gustaba de alguna forma, me gosteaba. Sí, yo le escribí y me dijo, estoy ocupado, estoy estudiando, me decía. Entonces, como vivíamos cerca, hasta mañana. Entonces yo pasaba por ahí, ¿no? Como no tiene tiempo, de repente no puede salir, mejor voy. Si no, como es, si no va... Chico que resuelve. No, si no va... ¿Cómo era? Vamos al cierre, no me acuerdo. Vamos al cerro. No sé, no me acuerdo. Muy romántico. Pero la cosa es que fui a verla. Yo recuerdo que, bueno, ¿cómo se llama? Tú también estabas en el quinto piso porque tú eras espía. Que tu mamá te mandaba a espiar lo que estábamos haciendo. Y me estábamos conversando, después veo una sombrita, unas cabezas así, y veo el quinto piso y hay una cabecita que está que nos miraba. Y después, ¿cómo se llama? Yo sí, fue un proceso. Yo recuerdo que mi cuñada, Anne, dijo, estaba así bien seria. Ella normalmente casi no conversa mucho, pero me llamó y me dijo, te puso roja porque ella, y con todo el nerviosismo del mundo, me dio uno de los consejos que nos ayudó bastante. Y ella dijo, como me dijo, hay un proceso para poder salir con alguien. Primero tienes que ser amigos, tienes que hablar con tus hijos. Después, cuando vas a pretenderla ya, tienes que hablar con sus papás. Conversa con ellos, presentándote que vas a cortejarla, la llevas, la traes, todo lo demás a las horas que ellos te digan, y después una vez, ya cuando le decían, sean novios. Cuando sean novios se comprometen, y cuando se comprometen recién se casan. Entonces me dio la escalera, entonces dije, ya estamos en la primera, okay. Ahora ¿cómo hago en la segunda? Padres. ¿No? Pero ¿cómo hago para que me acepte primero ella? ¿No? Porque ella se rehusaba todavía. Pero, difícil. sí, pero ya cuando vi que ya había un interés más, dije no se me va a escapar. Y ahí con tanta insistencia, con ayuno de oración, cayó. Entonces, y eso porque yo recuerdo que en ese tiempo mi suegro era el obispo, y en tantas conversaciones, él me daba sus tips de cómo se llama, cómo llegar a una joven y todo eso. Pero no sabía que era para su hija. No, y no sabíamos que al final los iba a utilizar ahí, ¿sabes? Le jugó en contra. Pero sí recuerdo uno de los consejos más grandes que puedo rescatar, que siempre tengo presente, y si el que no está escuchando también que es padre o va a ser padre, lo que él me dijo, como en ese tiempo, yo voy a estar tranquilo si mis hijas y mi hijo están con un hombre o una mujer que aman a Dios en primer lugar. Me dijo, porque un hombre y una mujer que aman a Dios en primer lugar, él jamás le va a engañar. Él jamás le va a poner la mano y él jamás va a hacerle sentir mal. Porque un hombre que ama a Dios lo piensa 2 o 3 veces antes de hacer algo. Un hombre que ama a Dios puede amar a cualquier persona. Así me dijo. No me dijo directamente, si pones a Dios en un lugar, yo estoy tranquilo. Así me dijo, yo estoy tranquilo. Un hombre que pone a Dios en un lugar, yo voy a estar tranquilo, que mis hijos van a estar bien. Entonces, no, consejos van, consejos vienen, y al final de cuentas termina siendo mi suegro, ¿no? Pero esa confianza que hemos tenido de cuando era miembro nada más, ¿cómo se llama? Ya la mantenemos, somos amigos, no vacilamos a veces. A veces me veo que es mi suegro y, ¿cómo se llama? Lo fastidio igual, y a veces lo veo. Pero de todas maneras siempre me ha abierto la confianza, por ejemplo, ¿no? Con mi suegra así ya. La relación empezó a madurar cuando recién nos comprometimos. Porque cuando empezamos a salir, mi suegra es mamá pollito. Entonces, ¿y qué eran las hermanas? Oye, las hermanas. Bueno, que hay una. Muchos rumores de las hermanas. ¿No? Sus hermanas, recuerdo que hicieron su club anti-Kevin, que se sumó una amiga más, que no sé por qué se agregó ahí porque no era hermano, pero bueno. Yo recuerdo que hicieron su club anti-Kevin. Al principio cuando éramos amigos, hasta Aileen, que es su hermana, me regaló una triple. Me dijo, ¿a ti que te gusta leer? Me dijo, te voy a regalar me regaló su triple y después ya no me miraba. Me ignoraba. Entonces, yo recuerdo que cuando empezamos a salir, hablamos con sus papás que íbamos a salir, ya las visitas a casa eran más frecuentes. Yo recuerdo que ya no me querían mirar, no querían estar ahí, ya me hacían la idea de hielo, me hacían. Pero bueno, pues de mi cuñado, porque mi cuñado en ese tiempo estaba en la misión, así que como es el único varón ahí, aproveché el bus. Estaba cerca, entonces. Pero yo le empecé a escribir, de cuando estaba en la misión, hola, soy Kevin, ya le iba lanzando. Ya iba presentándose. Ya le iba mandando los trailers, ya de que algo iba a pasar cuando venga. No, entonces, pero de los 3, la primera que cayó fuiste tú. Estábamos, ¿cómo se llama?, en una actividad de jóvenes que habíamos hecho esta vez, y estábamos regresando. Y
digo, estamos regresando de la actividad y justo había abierto el mall acá del Agustino y compré un helado. ¿Cómo que te compraron Por un helado. con un helado? Sí, salió del club por un helado. Encima un Sundae, era un sundae, yo ¿Un me acuerdo. sundae? Sí, a veces recuerdo un sundae. Por un sundae de sabor de fresa, creo que era. Y yo me pedí un chocolate y llamamos a Melissa. Y me dice, ¿y qué está haciendo acá? No, está, y ya estaba contenta. Entonces, ya íbamos a comprar congelado. ¿Y qué tenían? Ya el club ya estaba perdiendo fuerza. ¿No? Después, Pero los integrantes. yo recuerdo también cuando ya a mi esposa me operaron esa vez de la rodilla y estábamos conversando y siempre te mandaban de espía. Sentada, siempre ibas con tu almuerzo. Con la comida me quedaba ahí. Sí, de la nada venía y ya estaba sentada atrás de nosotros. Ya no me iba. Nosotros estábamos conversando. De ahí parábamos comiendo nada más en nosotros. Pero de ahí con Aileen, ya de casados, con Marisa recién también me aceptó. Con Jair, cuando él llegó de la misión, yo recuerdo que fuimos a recogerlo al aeropuerto y yo recuerdo que todo el camino que veníamos él venía mirando. Estaba toda su familia y había un intruso. Y yo recuerdo que yo estaba sentado adelante, yo volteaba así a mirar y él estaba así. Conversando y me miraba y yo tenía que hacer la mirada así. Se me fue las bromas, hacer los chistes. No miraba esa. Pero después ya cuando yo conversamos y yo le dije, bueno, yo me acerqué, le dije, me gustaría conocerte como amigos, tenemos una relación con tu hermano. No quiero que interfiera eso, solamente quiero conocerte a ti como amigo y después si me llegas a aceptar, bacán. Pero ahora somos buenos, o somos hermanos, ya no somos solamente amigos, somos como hermanos. Ahora me llevo bien con los tres, ya no son mis cuñados, son mis hermanos. Con mi suegra sí, al comienzo no era santos de devoción como dije, pero cuando nos comprometimos, ya cuando era oficial, ahí sí yo recuerdo que mi suegra, lo primero que me dijo, ahora sí te acepto, me dijo, porque ya es formal. Ahora sí, mientras que no, pues sí. No, ahora sí, quieres dudar. No, es mi suegro, ahora sí ya está saliendo, ¿cómo se llama? La mercadería está saliendo, ¿no? Claro, yo recuerdo esa anécdota que tuvimos de la pedida de mano, mi suegro estaba más pendiente que iba a jugar Perú con Chile que lo que estábamos haciendo nosotros. Que había pedido una mesa que al frente de la tele todavía, y para su mala suerte no había cable esa vez. Entonces, se tuvo que conformar con nosotros en la pedida de mano. No mentira. Y después ya el proceso con la familia nuclear de mi esposa, sí nos llevamos bien, nos llevamos recontra bien ahora, ¿no? A diferencia de con su familia, no con sus tías. ¿Cómo es que para usted, qué papel toma el matrimonio en su vida? Es fundamental. Algo que decimos seguidamente con mi esposa es que nuestra eternidad empezó el día que nos sellamos. Porque suele decir que después de esa vida nos sellamos por las eternidades y algunos piensan que cuando ya fallecemos, dejamos este cuerpo y nos vamos al otro lado, recién empieza la eternidad. Pero es mentira. La eternidad empieza ahora. Una vez que te sellas, empieza la eternidad. Porque ¿qué hacemos si nos llevamos mal? En la eternidad no nos vamos a llevar bien. Claro. ¿No? Entonces a cada un par de horas estamos renegando, de repente no, hay como todas personas tienen sus propios puntos de vista, pero lo podemos arreglar. Pero una pareja que no puede arreglar nunca nada, imagínate cómo va a llegar la eternidad, peleando. Imagínate pelearte toda una eternidad, terrible, ¿no? Dios no quiere eso, ¿no? Entonces, para nosotros sí, la familia aparte es el plan fundamental dentro del plan de Dios, el plan de felicidad, ¿no? El plan de redención y todos los nombres que tiene. Es crucial para nosotros. A mí me parece. El matrimonio es un convenio que nos da la esperanza de que nos vamos a volver a encontrar. Nos hemos elegido aquí para toda la eternidad y sabemos que va a ser así siempre. Es hermoso porque es una promesa que Dios le hace a todas las personas. Y es lo bonito del Evangelio, que nos da una perspectiva que no tendríamos si no fuera por eso. ¿Cómo cree que sería usted, aunque bueno, ahorita está con el Evangelio en su vida? ¿No? ¿Usted se imagina sin el Evangelio en su vida? Sí, a veces. ¿Y cómo cree que sería? Viviendo bajo de un puente, tal vez haciendo otras cosas. Con mi esposa conversamos todo el tiempo, ¿no? Estamos siendo amigos, nosotros conversamos. A veces decimos, ¿qué me pasó? A veces decimos, no, todo romántico, ¿no? ¿Qué sería de mí sin ti? ¿Qué pasado? ¿Qué me pasó si no habíamos conocido? Y yo digo, de repente no tenías muchos datos, ¿no? Sí, teníamos, pero yo pienso que, bueno, ya yo he vivido mi vida sin el Evangelio y es feo. Sentir esa sed, yo sentí ese vacío que no sabía qué cosa era, que no sabía cómo llenar. Y ahora, una vez que lo tienes, es difícil dejar. Y trato de pensar, pero no me imagino sinceramente, es difícil imaginar ciertas cosas cuando ya... ¿Por qué imaginarme, no? Cosas que no van a pasar. Sí me pongo a pensar en ciertas circunstancias,
pero siempre viene a mi mente muchas cosas, muchas experiencias, muchas culturas que no me permiten pensar. Porque no nos hace nada bueno. Hay preguntas que no sirven para nada, hay preguntas que sí, que llevan. Bueno, mi pregunta era, usted dijo que también había estado en búsqueda de la verdad. Y como sabemos, en el mundo hay muchísimas iglesias, esta no es la única iglesia. ¿Por qué la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? ¿Qué la hizo diferente para usted? Para ser sincero, nunca me fui investigador de iglesia. En mi barrio habían esas virgencitas pero yo iba porque daban dulces. ¿No? A los niños iban y dábamos su rosario, había, ¿cómo se llama? La Virgen de la Puerta, creo. Y yo íbamos con nuestros amigos solamente a estar ahí porque nos daban dulces. Pero yo nunca, a pesar de que estaba alejado de la iglesia, nunca dudé que no sea verdadero. Nunca lo dudé, nunca pensé de la iglesia. Yo como persona a veces pensaba que no existía Dios, pero después volvía que sí, que no, estaba en conflicto, pero de la iglesia nunca me he dudado. Es contradictorio no pensar que, porque de la iglesia no es verdadero, pero yo estaba diciendo, pero eran los hermanos están confundidos. ¿Verdad? Estaba confundido. Es así, la confusión es así. Un rato está bien, un rato no. Está mal. Entonces, en todo ese proceso de la juventud, uno se llama, era así. Pero nunca dudé de la iglesia, sino tampoco hubiera sentido. Siempre me sentía a gusto, que a pesar que venía esporádicamente, el ambiente, nunca me dio miedo, o sea, solo a veces cuando se apagan las luces para guardar las cosas, nunca me daba miedo, nunca sentí temor. A diferencia de la calle, las sugestiones. Pero sí, sí. Y ya está ya como para más o menos terminar. A ver, ¿qué consejo le daría a una persona que también se encuentra en la búsqueda? Bueno, el que busca encuentra, ¿no? Pero la mayor forma de darte cuenta que estás progresando es cuando encuentras más oposición. Porque es la única forma que tú te vas a dar cuenta que realmente estás llegando a la verdad. Y algo que es fundamental, tenemos que conocer a Jesucristo. Yo recuerdo que lo conocí a Jesucristo como tenía yo de mormón, no entendía muchas cosas. Yo siempre le consultaba a mi obispo, yo quería leer del Antiguo Testamento para el Antiguo, bueno, empiezo con el Nuevo Testamento. Comencé a leer de Jesucristo, su ministerio, llevé cursos de religión, de Jesucristo y la clase epiterna, esta es la palabra de Jesucristo, la parábola, perdón. Y comencé a conocerlo un poco más. Y me di cuenta del sacrificio que hizo por nosotros. Nosotros llegamos a entender ciertas cosas cuando recién empezamos a leer. Si nos dejamos llevar por las cosas que dicen los demás o por testimonios prestados, es difícil que lleguemos a la verdad. Si nos busca que busquemos nuestra propia verdad. ¿No? El Evangelio es el mismo, no va a cambiar, pero nuestros entendimientos y también es diferente. Porque algo que justo conversamos con mi esposa es tu relación con Dios y tu relación con la iglesia. Es realmente diferente. Tu relación con Dios es los convenios que haces con Él, las promesas que haces con Él. Y venía a renovar sus convenios cada semana. Esa es tu relación con Dios, cumplir con su mandamiento. La relación con la iglesia, que se suele confundir también con Dios cuando asistes a las actividades, cuando vienes a todo el talento, cosas seculares. Y a veces confunden eso, del asistir los domingos tarde, no importa si tomas la tentación, pero llegué el domingo, dicen, no. Tu relación con la iglesia es diferente, tu relación con la iglesia con los miembros, con tus llamamientos que tienes, pero tu relación con Dios es totalmente diferente. Y eso se suele confundir bastante eso. Y tenerlo presente, yo la tuve difícil, pero cuando uno tiene voluntad de querer mejorar, uno de los atributos de Jesucristo que después ya conocí, me habría gustado empezar por ahí en principio, y en realidad empecé así también, pero como si yo no lo conocía, era uno de los atributos que Jesucristo tiene y fue de las primeras es el conocimiento. El conocimiento es poder y te libra de todo. ¿No? El que tiene conocimiento es libre. Y si tiene un buen conocimiento, eres libre. ¿No? Y gracias a Dios que nos da el albedrío de elegir. Sabemos que en el camino vamos a tener dificultades, vamos a tener pruebas, vamos a equivocarnos también, pero es parte de la vida, es la probación. Pero es básicamente decirles que se sigan esforzando. Si se vuelven a caer, se pueden volver a levantar. No hay inconveniente, ¿no? El único momento es que ya no puedes hacer nada es cuando te mueres. Ahí sí ya no puedes hacer nada. Pero mientras que sigas vivo y sigas respirando, como la vez pasada le dije a uno de mis amigos que su novia la había dejado y vino triste, y yo le digo, pero sigues vivo, aún tienes cosas por hacer. Claro que duele, pero tú ya sigues vivo. Sigues vivo. Mientras que sigamos vivos podemos hacer muchas cosas. Cuando nos llegue la noche,
ya, ya no puede hacer nada. Ya no ni a repetir. Y hay que repetirnos diario. Es importante. Entonces, ¿podría compartir con nosotros su testimonio en lo que ustedes quieran En compartir? general. Bueno, hay algo que sí me recuerdo que me dijeron es que tenemos que tener testimonio de cada cosa. El testimonio de la primera visión de Potosí, del libro de Mormón, de la Trinidad y además del servicio. Ahora es un momento de lo que usted quisiera compartir. Yo puedo testificar que el Evangelio cambia vidas. La cambió, me cambió mi vida. En casa, todos me conocen en casa de mis papás que yo no era así como soy ahora. Y a veces pregunto, la verdad, esto se le pregunté a mi hermano, si me ve diferente. Y a mí, yo testifico de ello, de que cuando uno tiene la voluntad y la disposición de cambiar, Jesucristo se moldea. Dios se moldea. A la manera que, la mejor versión que tú puedes llegar a ser. Puede ser bueno, pero puede ser excelente. Puede ser un instrumento en la mano de Dios. Yo sé que Jesús vive, que Dios vive, que son tan reales como nosotros. Porque gracias a su expiación, nosotros podemos ser salvos, podemos también ser comprendidos, podemos ser también libres. Él ya hizo la mayor parte. Lo único que nos queda a nosotros es esforzarnos, nada más en realidad, porque ya los convenios ya lo tenemos. Los que van a hacer convenio pueden hacer, pues son libres de elegir. La Iglesia existió en la primera mortal, existe ahora y sigue existiendo. Por eso le hacemos la hora vicaria, le hacemos Cherry al Family Church. Hacemos una hora vicaria nosotros. ¿No? Entonces, es así, es real. El Evangelio es real. Jesucristo lo de Jesús es bien restaurado por el Evangelio. Y es la única que tiene el poder de Dios sobre la tierra. Estoy agradecido de haber nacido en este tiempo, cuando la resurrección ha sido completa. Gracias al Evangelio, yo conocí a mi esposa. Gracias al Evangelio tengo la esperanza de volver a encontrarnos. Tengo la esperanza de que todo vaya bien a pesar de dificultades. Y básicamente es un testimonio del Evangelio. ¿No? Y la oración es poder. Lo comparto un momento. A ver, muchas gracias por todas las cosas que podemos hablar hoy, compartir. Sabemos que cada persona es una historia diferente, tiene circunstancias diferentes. El Evangelio es el mismo, pero cada persona pasa por un proceso totalmente diferente. Y es muy hermoso ver cómo es que Dios, siendo Dios y teniendo millones y millones y millones de hijos, nos conoce personalmente y nos ama personalmente. Nos conoce por nuestro nombre. Bueno, el Evangelio es gozo. Para eso hemos venido, ¿no? Para sentir gozo. Y a quien le gusta sufrir ya es por pasar yo. Pero en realidad hemos venido a sentir gozo, ¿no? Han caído para que los hombres existiesen y existen los hombres para que tengan gozo. Exacto. Escuchemos José. Sí, gozoso José. Tenemos una mujer de goza ahí atrás, en entrevista. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta charla. Bueno, a vernos en Escuchamos tu Fe. Síganos en Facebook, TikTok e Instagram. Confiamos. Instagram. That's one. Síganos allí, ¿eh? Nos vemos. Cuídense.